Yes. Yes. We'll talk about that. Okay. No, finish the sentence. I just wanted to say So, that. this, of course, not only applies to children, it also Y applies esto no aplica solo a los niños, también aplica a personas que estén cerca de ti, que estén atravesando sufrimiento. Uno debe hacer lo que pueda para ayudarlos, pero lo más importante es que esto no te provoque ansiedad y sufrimiento a ti, porque de esa manera no vas a poder ayudarles. El estado en el que tú te encuentres será el estado que se transmita a los demás. ¿Cómo se afecta en el trabajo el representar papeles? Bueno, si representas un papel o un rol en el trabajo, siempre tienes un motivo secundario por el que haces las cosas. No estás totalmente concentrado en tu tarea porque invitas el interés propio o el miedo. Quieres protegerte, quieres que los demás te admiren. A lo mejor quieres que ciertas personas desaparezcan de medio, o quieres manipular a otras para conseguir algo. Y esto ocurre a menudo cuando alguien es ascendido o se convierte en un supervisor. Es como que se les da un poco más de poder y de repente se les sube a la cabeza y ya no trabajan de la misma manera. Eso es exactamente el ego. En un puesto que no conlleva mucho poder, el ego está en forma latente. Pero si a ese ego le das poder, entonces empieza a crecer y es como lo que pasa en el tercer mundo, cuando hay una revolución que saca del poder a un gobierno, o que saca del poder a los que estaban gobernando mal, y los nuevos, los que entran, vuelven a cometer exactamente los mismos errores, aun cuando la revolución empezó con buenas intenciones. Se repite la misma disfunción que se quería corregir, porque el ego de los que acceden al poder antes estaba de forma latente, y ahora que tienen el poder lo abusan y hacen que su ego crezca de manera que crezca a sus anchas. Bueno, vamos a hablar con Sally en Estocolmo. Sí, tengo una pregunta sobre... Bueno, tengo una pregunta sobre mi hija. ¿Cómo puedo mantenerme presente cuando disciplino a mi hija? Cuando empieza a gritar y a montar una pataleta. Mi hija tiene solo 3 años y no puede explicarme que su ego está empezando a surgir y a veces siento que está aprendiendo a representar papeles ya. Yo quiero educarla para que sea una persona más consciente desde ya. No quiero que empiece a ser más consciente con 35 años como en mi caso. ¿Cómo se puede criar a un hijo más conscientemente y cómo se mantiene un padre presente en momentos de conflicto? No quiero crear un patrón negativo en ella que me cree más problemas cuando tenga 16 años y me pida el coche, por ejemplo. Sí, bueno, sugeriría que le prestes atención primero a tu propio estado de conciencia, más que al de tu hija. Estoy seguro de que a veces tu hija te hace sentir ansiedad. ¿Crees que tu hija te causa ansiedad cuando se comporta de cierta manera, pero en realidad no es así? Tú te causas a ti misma esa ansiedad. Cuando tu hija se niega a comer, ella no te crea ansiedad. Eres tú la que se la crea. Así que es vital el estado de conciencia en el que te encuentras. Tu estado emocional cuando estás con tu hija es lo principal. Si te encuentras nerviosa, tu hija tomará esa energía y se creará un círculo vicioso. La ansiedad que tú crees que te creaba la conducta de tu hija, en realidad la crea tu reacción a su conducta. A su vez esta ansiedad le afectará a ella y ese campo energético provocará que se porte cada vez peor porque los niños lo absorben todo. Incluso esa edad probablemente absorban ese tipo de energía mucho más rápido de lo que entienden el lenguaje.
So your because that first, is their language. that's right. Yeah. Es como si se pudiera considerar que ese es el lenguaje que hablan, el de tomar la energía. Y por lo tanto, tu principal interés en una situación externa, es decir, en una situación externa tenemos por una parte lo que el niño está haciendo o lo que no está haciendo, ya sea llorar, gritar, no comer, no querer irse a la cama, etc. Evidentemente tú quieres mejorar la situación. Por eso has de preocuparte primero de cuál es tu estado interior. Y para hacer esto, miras dentro de ti y te preguntas si estás aceptando el momento tal cual es, sin querer que sea diferente. Yo suelo recomendar el preguntarse a uno mismo si puede ser el espacio en el cual tiene lugar aquello que está pasando y que te disgusta. Por ejemplo, lo que tu hija esté haciendo en ese momento. Esto es algo fácil que mucha gente encontrará útil, no importa en qué situación te encuentres.